Lo primero es amar la palabra de Dios. Toda iglesia que quiera ser una iglesia de impacto a nivel global tiene que amar la palabra. Aquí vemos dos ministerios muy importantes, lo que es la predicación y lo que es la enseñanza. Profetas y maestros. El profeta aquí es más que todo el que está dedicado a la comunicación de la palabra. No tiene nada que ver, aunque puede ser que el profeta tenga el don de profecía, pero el don de profecía no convierte a la persona en profeta. El ministerio profético tiene que ver más que todo con la predicación. En otras palabras, el énfasis que tenía la iglesia en Antioquía era la enseñanza, la comunicación del evangelio. Hermanos, hoy en día, no sé aquí en Ecuador, pero en muchos países, hermanos, el tiempo que se le da a la predicación es sumamente corto. Algunas veces solo son 20 minutos de prédica. ¿Y qué pueden predicar en 20 minutos? Entonces, y más se da énfasis a la alabanza o a otras áreas, digamos, y no estoy en contra de esto, no estoy en contra de la alabanza, no estoy en contra de los dramas, no estoy en contra de muchas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que ocupar la parte medular de un culto. Dentro de la liturgia de la iglesia, la palabra tiene que estar en el centro, en la enseñanza de los niños hasta los adultos. Por eso dice que en esta iglesia habían profetas y maestros. O sea, el énfasis que vemos aquí es que ellos amaban la palabra. Si hay una iglesia en la cual se hace énfasis en la predicación, en la enseñanza, el discipulado, esto va a generar tarde o temprano misioneros. Esto va a traer como consecuencia obreros de Dios. La segunda cosa que vemos aquí, hermanos, como una plataforma que una iglesia debe de poner para que Dios la use para hacer de impacto a nivel global, es que ellos amaban el servir a Dios en adoración. La palabra ministrar en el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor. La palabra ministrar viene de una palabra griega que es liturgia, muy conocida de todos nosotros. Algunas veces la liturgia lo vemos como un programa, pero el término liturgia en el griego clásico era conocido como, por ejemplo, alguien que prestaba servicio voluntario al gobierno, hacía un trabajo por amor a distintas personas. Luego se usa la palabra liturgia para poder, dentro del cuerpo de Cristo, para poder ver el servicio que se hacía, pero oiga esto, con una actitud de adoración. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo esta iglesia local? Ellos servían, y esta es la clave, el segundo punto es servir para adorar a Dios. Mi hermano, el misionero, Don hacía referencia que nosotros íbamos a hacer algo que no es para nosotros, sino es para Dios. La palabra adorar, que vemos allá en Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, cuando dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, la palabra adorar, ahí en el original significa, hermanos, es un servicio, pero es una rendición con el propósito de exaltar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Nosotros en la iglesia local debemos de entender esto, que toda persona que ha nacido nuevo y está dentro del ministerio, tenemos que, hermanos, hacer las cosas para exaltar a Dios. Me gusta una definición de la palabra del original que significa hacer un acto de homenaje. Si usted ha sido invitado, por ejemplo, a una universidad, a un colegio o otro tipo de actividad para hacer un homenaje a una persona que ha hecho o se ha distinguido, ha sido relevante en la sociedad, entonces todo lo que se hace es para hacer memoria de lo que esa persona hizo. Entonces, ¿qué significa entonces la palabra liturgia? La palabra liturgia podemos decirlo que es un servicio para hacer un acto de homenaje en la iglesia. ¿A quién? A Jesús. Es decir, nosotros, hermanos, estamos en la iglesia no para promovernos a nosotros mismos, sino para promover el nombre del Señor Jesús. Entonces, toda persona en la iglesia local, en Antioquía, este equipo, oye esto, dentro de ese equipo estaba Bernabé,
Simón el que se llamaba Níger, estamos hablando que había una cultura multirracial y multicultural. Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, o sea, había de toda la estructura socioeconómica, también de distintas razas, distintas condiciones. Sin embargo, hermanos, había una unidad en el propósito porque estaban ellos sirviendo. Eso implica, ¿qué cosa? Que todo lo que se haga en la iglesia sea para la gloria del Señor Jesucristo. Hermanos, es fácil decirlo, pero en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos las cosas para ser vistos, hacemos las cosas para competir con otra persona, no para exaltar o hacer un acto de homenaje a Dios. De ahí que entonces vemos en la palabra, hermano, aún en el equipo que tenía el apóstol Pablo, ese equipo de hombres que estaban ayudándole en la extensión del reino, decía: a ninguno tengo del mismo sentir, sino a Timoteo, porque los demás buscan lo suyo propio. No es fácil, hermano, porque cada uno anda buscando cómo promoverse, cómo encontrar algún beneficio de carácter personal. Pero esta iglesia de Antioquía había llegado a una unidad tan hermosa, donde, se lo voy a ilustrar de esta forma: el maestro de escuela dominical de la iglesia de Antioquía iba a enseñar a los niños, a los adultos, entonces me imagino a Pablo como maestro en un aula de clase, pero él no llegaba ahí para hacer un motivo para promoverse personalmente, su propia vanidad, habiendo sido fariseo de fariseo. No, él estaba ahí para hacer un acto de homenaje o un altar de homenaje a Cristo en el aula de clase. O sea, para glorificar a Jesús. Los sugieres, me imagino, que estaban ahí en la iglesia local, que recibían a los hermanos, el amor lo hacían, ¿por qué? Porque ellos estaban haciendo un acto de homenaje a Dios. Los que presidían las alabanzas, todos lo hacían para la gloria del Señor. Me recuerdo, hermanos, en el año 79, si no mal recuerdo, me encontraba en la ciudad de Los Ángeles, en California. Para ese entonces había un problema a nivel nacional o internacional. Ustedes recordarán el rescate que hizo los hebreos, los judíos, a un grupo que estaba en Uganda en el tiempo de Idi Amin. Hicieron un rescate que se hizo una película, fue algo espectacular. Unos meses después, los Estados Unidos quiso hacer un rescate de unos prisioneros norteamericanos que estaban en Irán, pero fallaron en eso. Irán en ese entonces estaba siendo apoyado por la Unión Soviética, bueno, hasta el día de hoy, pero en aquel entonces era terrible. Recuerdo que hubo una nota de Rusia que parecía una declaración de guerra. Entonces, yo que estaba allá, todos se percibió como una declaración de guerra. Entonces los Estados Unidos se preparó por cualquier cosa. Los silos de las armas nucleares, todos empezaron a apuntar de un país a otro. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Hicieron un tiempo de ayuno y oración. En ese entonces, recuerdo que estamos ahí, estamos por cierto en el seminario, y estamos todos ahí orando, clamando al Señor, y nos unimos en oración y estamos viéndolo por pantalla, por televisión, a nivel nacional, porque había un culto al frente de la Casa Blanca. Más de 500,000 de personas se habían reunido allí. Ahí estaban los mejores predicadores, los mejores grupos musicales, ahí había un clamor, se estaba transmitiendo por todos los Estados Unidos. Pero me llamó la atención, en especial, un grupo de jóvenes que empezaron a tocar el Aleluya de Handel, con violines, chelos y todo. Nadie lo cantaba, pero no solo lo hacían con una maestría, sino que lo hacían, oiga esto, como un acto de adoración, de promover a Cristo, un acto de homenaje a Cristo. Ellos no estaban ahí para que ellos vendieran cassette en aquel entonces, no estaban ahí para que los invitaran a sus iglesias, no era para esa plataforma, no era para promoverse a sí mismo. Ellos estaban ministrando, como dice aquí, al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Hermano, en ese instante ocurre algo lindo. Hermano, ese 500,000 de personas o más que estaban enfrente de la Casa Blanca cayeron postrados. Nosotros que estábamos ahí en Los
Ángeles, hermano, estábamos así con bancas y todo, caímos postrados adorando a Dios. Se suspendió por 20 minutos el programa, un clamor y un gemido que había en ese momento, algo tan lindo. ¿Por qué? Porque cuando se ministra a Dios, Dios ministra a la tierra, ¿no? Entonces, aquí está la clave. Cuando se ministra al Señor, ¿no es eso lo que hizo el joven profeta Samuel? Ministrando a Jehová. Después dijo, Dios llamó más bien al profeta, al joven Samuel. Si la iglesia, nosotros hacemos eso, en otras palabras, hermano, no procuremos nunca nuestra promoción personal. Usted y yo como pastores no estamos para competir con ningún otro pastor, estamos para promover y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Si todos tenemos ese mismo sentir para honrar verdaderamente el nombre de Dios y no promovernos a nosotros mismos ni buscar nuestro beneficio personal, esa es la segunda parte de la plataforma para que Dios se manifieste. Y la tercera es, dice, y ayunando. En otras palabras, había tiempo de ayuno y oración. Ellos amaban no solo la palabra, no solo amaban el adorar a Dios con el servicio, pero amaban la comunión con Dios. Una iglesia que ama la comunión con Dios va a traer ¿qué cosa? Va a traer la acción de Dios sobre la tierra. Y entonces ahí se cumple lo que dice, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Entonces el Espíritu Santo es el que va a llamar, el que va a capacitar y el que va a enviar. El Espíritu Santo va a hacer lo demás, pero Dios espera que amemos su palabra, que amemos el poder adorar su nombre, hacerlo todo para Él, y en tercer lugar, que amemos la comunión con Él. Ahora, la iglesia tenemos que promover el tiempo de ayuno y oración, como lo acabamos de escuchar, de invitación del pastor. Qué importante es todo esto, porque esto va a traer como consecuencia llamamientos, va a traer como consecuencia la extensión, va a traer como consecuencia el crecimiento. Y es aquí, hermanos, donde quiero que veamos que si nosotros vamos a hacer una iglesia que impacta a las naciones, tenemos que poner esta plataforma. Y entonces Dios va a dar entonces lo que viene a consecuencia, una visión de crecimiento. Vamos a pedir acá que me ayude, hermano. Vamos a ir pasándola. El Señor Jesús dijo en Juan, en el capítulo, pasa el siguiente, hermano. Cuando el Señor Jesús dijo, en este glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanece. Entonces, cuando nosotros podemos entrar en esta dimensión de entender que Dios desea que llevemos mucho fruto y que vuestro fruto permanezca, hermanos, eso es porque es la voluntad de Dios. Si Dios quiere que Él sea glorificado, pero va a ser glorificado a través de mucho fruto, y eso es un distintivo de ser un discípulo del Señor. Siguiente, hermano, siguiente, hermano. Ahora, quiero que veamos aquí, hermano, el programa de Dios en el tiempo es el crecimiento o la multiplicación. Esta iglesia de Antioquía, vemos a partir del versículo 4 en adelante, vemos cómo se empezó a extender, empezó a crecer. ¿Por qué? Porque ellos habían comprendido la visión de Dios. Si entiendo la visión de Dios, me voy a extender. Si no la entiendo, no me voy a extender. Entonces, la visión de Dios, veamos cómo a través del tiempo se dan algunas cosas. Por ejemplo, en la naturaleza, en Génesis 1:22, la palabra de Dios dice, siguiente, y dijo a los animales, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas y los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Dios le dio una orden a los animales de multiplicación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Veamos la siguiente, dice la escritura, dice todos los animales, en el tiempo ya de Noé, cuando ya había terminado el diluvio, dice todos los animales que están contigo, de toda carne, de ave, de bestia y de reptil, que se arrastran sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. La pregunta es, ¿los animales han obedecido? Sí han obedecido, ¿no? Quiero decirles que hace unos años atrás me encontraba en el norte del estado de Texas, en la casa de mi hermana. Estaba ayudándole a mi cuñado en el jardín y en eso me picó unas hormigas
y me dejaron me enconaron, me dejaron una roncha, decimos nosotros en El Salvador, y me dice mi cuñado, ¿sabes qué? Estas hormigas no son nativas de Estados Unidos, de verdad, ¿y de dónde son? De Centroamérica, de verdad, le digo. Y cuando yo vi las hormigas, dije, hormigas misioneras. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios, cuando dio la orden que llenaran la tierra, la han hecho, hermanos. Y podemos encontrar, hermanos, por todas partes que los animales han obedecido. ¿Sabe quiénes no han obedecido? Nosotros. Entonces quiero que piensen, Dios habla de fructificar. La iglesia de Antioquía estaba fructificando. Ahora le dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. O sea, para que se multipliquen. Entonces la visión de Dios siempre ha sido, por ejemplo, en el caso de la familia, Génesis 1:28, dice el Señor a la primer pareja, y los bendijo Dios, ¿para qué? Oiga, ¿para qué usted y yo queremos ser bendecidos? Y dijo, fructificad y multiplicaos. Si Dios nos bendice en algo, es para fructificar y para multiplicar. No es para otra cosa, más que para eso. Otras palabras, si yo no tengo la visión de la multiplicación, ¿para qué quiero ser bendecido? Pregunto, si vamos nosotros a pedir la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué la queremos? Es para multiplicar. La unción del Espíritu Santo ha sido dada para que nosotros podamos extendernos por toda la tierra. Vemos, por ejemplo, en las tribus de Israel, en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y ¿qué cosa? Te multiplicaré. Estamos viendo esa palabra común, ¿verdad? La palabra multiplicación en gran manera. Entonces Dios desea también, en este caso, la multiplicación en el caso de las tribus, la nación de Israel, hablando del pueblo de Dios. También lo vemos, por ejemplo, dice aquí, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ahí está hablando de misiones, no solo habla de los hebreos, habla de multitud de pueblos. Entonces Dios siempre ha tenido la idea de la multiplicación y la idea de extensión en toda la tierra. Entonces vemos en la gráfica que viene, vemos, hermanos, que Dios desea también que seamos bendecidos en la parte financiera. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirnos en esa área? Vean lo que dice la Escritura. Dice, el que da semilla al que siembra y paga al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, en la economía también Dios quiere multiplicar, pero tiene un propósito. Es para dar de lo que nosotros hemos recibido. Vemos también, por ejemplo, en otra área que tiene que ver en cuanto a la calidad de vida. Dios quiere aumentarnos la calidad o multiplicar la calidad de vida. Dice la Escritura en Proverbios 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida, hablando de calidad de vida. Entonces Dios quiere eso también en esta área, pero también en el área de la capacidad espiritual. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, Dios está, hermanos, dispuesto a darnos todos esos recursos, pero también en el discipulado. Dice en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos, ¿qué cosa? Se multiplicaba. O sea, vea esto desde Génesis, y seguimos, claro, no tenemos el tiempo para esto, pero la palabra multiplicar existe. Entonces estamos hablando del crecimiento. Entonces vemos acá también en la predicación, que dice la Escritura en Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Voy a hacer aquí una pausa. Miren, hermanos, esto de la multiplicación de la palabra, ¿cómo se multiplica? A través de los predicadores, a través de misioneros, a través de maestros. La palabra de Dios tiene que correr. Ahora, y tenemos que también, hermanos, usar todos los medios de comunicación habidos y por haber. Estaba compartiendo, hermano Josué y a otros pastores también, que recuerdo que en el año, si no mal recuerdo, fue en el año 89, nosotros habíamos grabado todos los mensajes, y desde ya les aconsejo, hermanos, que graben todos los mensajes que usted predica el día domingo. Más bien, quiero preguntar,
¿cuántos graban el mensaje y usted predica el día domingo? Los que lo graban, levanten la mano. ¿Ah? Solo mi hermana. 2, 3, 4, 5. ¿Y los demás? ¿No creen que es valioso ese mensaje? Mire, hermano, cuando usted predica un mensaje, lo escuchan los que están ahí. Y muchos de los que ya le escucharon ya se murieron, ¿o no? Ese mensaje que Dios le dio hace 20 años, algunos ya se murieron. Pero ese mensaje tiene que quedar grabado. Ya le puedo decir por qué. Empezamos a grabar en la década de los 80 en cassette, porque los hermanos querían regalar ese mensaje a los hermanos, más bien a su familia, amigos, decían como a manera de tratados evangelísticos, los regalaban. Pero una vez entró el agua, en un tiempo de invierno, entró el agua en una bodega donde teníamos los másteres y nos dañó una caja, y me dice el ordenanza, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde la ponemos? Y yo dije, ¿dónde la ponemos? Entonces, en eso, el Señor me puso en mi corazón que fuera a platicar con el director de la radio de las Asambleas de Dios, que acababa de comenzar en ese momento la radio. Dije, a lo mejor lo podemos poner en la radio y tener esos cassettes ahí. Pero algo me dijo el director de la radio de las Asambleas de Dios de El Salvador. Me dijo, pastor, ¿cuánto le costaría a usted? ¿Cuánto le costaría poner parlantes en todo el país para que escuchen el mensaje del día domingo? Ni pensarlo, son millones de dólares. Me dijo, los parlantes ya están. No sabía que me estaba diciendo. La radio, me dijo. Me abrió así, pum, me hizo algo así. Lo empezamos a poner en la radio, luego en otras radios, en televisión, luego empezamos a grabar para televisión. Bueno, ahora estamos en distintas radios y televisiones en América Latina y en Estados Unidos también y en Europa. El punto es, hermano, que quiero llegar a esto, que yo me di cuenta que mientras yo estaba dormido, estaba predicando. Porque una vez un anciano, que lo conocí, me dijo, mire, yo acepté a Jesús a las 2 de la mañana, me dijo, como usted hizo el llamado. Yo me dijo, no me podía dormir por el cáncer, el dolor que tenía, y mi esposa, los dos aceptamos a Jesús. Y ahora me dijo él, ¿sabe qué, pastor? Me congregué en una iglesia en la Asamblea de Dios. Y el pastor me contó esto, él no me lo contó este anciano, me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, él es recién convertido, nosotros lo bautizamos, nos regaló un terreno y construyó el templo y después se murió. Entonces, y ahora tenemos, entonces yo dije, una vez estando en una gasolinera, me dice el que me despachaba, ¿usted es el hermano Lisandro Borges? Sí, le dije, ¿cómo me conocen? Era como las 10 de la noche, por la voz me dijo. Es que yo lo escucho a las 2 de la mañana cuando hago turno. ¿Verdad? Le digo. Bueno, hermano, si yo les contara testimonios detrás de testimonios de todo esto, es increíble cómo se multiplica. Entonces lo que yo quiero animarles es que usted grabe sus mensajes y multiplique, hermano. ¿Sabe? Una vez el hermano Pablo Finkenbinder me dijo, mira, Lisandro, estoy necesitando a alguien que me sustituya en el programa, que él tiene sobre un mensaje de la conciencia. Y después me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ya lo tengo, me dijo. Ah, sí, ¿quién es? Yo, me dijo. Usted, después de morir, ¿cómo así? Entonces me dijo, tuve el cuidado de predicar en los últimos 30 años, no mencionar ni fechas ni lugares, para que el mensaje esté fresco, para que cuando yo me vaya, se siga escuchando. Y yo cuando lo escucho en la radio o en televisión, el hermano ya está con Cristo y sigue predicando. Eso se llama predicación póstuma. ¿Qué les parece? Multiplicándose la palabra. Entonces, hermano, y oiga esto, ahora estamos también a través de la página web, tenemos radio en internet, tenemos televisión en internet, ocupando todas las redes sociales. El año pasado me dan a mí, hermanos, porque esto lo da Google, da toda esta información, toda la estadística, los países, por ejemplo, en este momento,
Todos los mensajes que grabamos el día domingo se graban en inglés ese mismo día, simultáneamente, y en los primeros 3 días de la semana se graba al francés, se graba al italiano, se graba al alemán, se graba al chino, bueno, y a otros idiomas más, aún al catalán, al portugués. Entonces, en esa área, hermanos, de multiplicación, hemos llegado a más de 126 países en el mundo. Y cuando yo veo las estadísticas, ¿dónde se escucha? Oiga esto, hay personas que escuchan en Arabia Saudita. Y no puede ser. Si ese país está bajo pena de muerte ir a predicar a Arabia Saudita, mandemos un misionero ahí, hermano, que sabemos que eso es delicadísimo, hermano. Usted dice Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, en la India, en Qatar y todos esos países, hermano. Entonces, cuando yo veo, y ahí dan los números de las personas que están escuchando, y saben que en la China mensualmente bajan, oigan, copian, ya sean videos o audios, están bajando 23,000 mensajes mensuales. Yo digo, si los están copiando es para que lo están enseñando a nivel de grupos. ¿Qué es lo que están haciendo? No lo sé. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El año pasado, hermano, las estadísticas que nos dio Google es de casi 50 millones de personas el año pasado escucharon la palabra de Dios. A través solo de las redes sociales, internet, ya no se diga por la radio y lo demás. ¿A qué los estoy llevando? Hermanos, usted puede multiplicar la palabra del Señor. Grabe, por favor, todas sus enseñanzas. Algunos de ustedes y yo también ya estamos muy cerca de partir a la presencia de Dios. ¿Seré yo? Dice este. Ahora, ¿saben qué? La pregunta es, ¿qué vamos a dejar? ¿Cuál va a ser el legado? El apóstol Pedro dijo, y dice, y después de mi partida procuraré, oiga esto, después de mi partida procuraré que lo que os he enseñado, así os lo voy a parafrasear, lo tengan. Otras palabras, no, o sea, yo quiero que aún después de mi partida todavía siga la enseñanza de la palabra. Hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Es algo muy sencillo. En esta área de las misiones, yo, hermano, cuando yo veo estos números, yo realmente para mí hasta me sorprende y soy un poco incrédulo. Y después me dicen los técnicos ahí que trabajan en el área de comunicación de la iglesia, ¿sabe cuántos millones, hermano, de personas le dieron like? 250 millones, no puede ser. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene que crecer. Usted dirá, ¿y cómo lo hago, pastor? Empiece a grabar todos sus mensajes y estudios. Hermano, todos los que son maestros de instituto bíblico, por favor, graben sus clases. Grábenlas. ¿Y cómo? Muy sencillo. Con un aparatito como este, una pequeña computadora, usted puede grabarlo y tener una cámara. Usted dirá, no es algo sofisticado. Para darle solamente una cifra, ¿cómo puede tener usted una radio en su iglesia local? ¿Sabe cuánto le costaría? Más o menos $1,100. ¿Qué necesita? Una computadora, un programa y alguien que programe las 12 horas y las otras 12 horas se va repitiendo. Acaban de regresar 3 hermanos de México, donde ellos fueron a capacitar a 40 pastores de la Asamblea de Dios y a técnicos. Y ¿saben qué? Algunos de ellos solamente habían estudiado hasta el 5º grado en primaria. Pero dice, estaban tan contentos porque ellos pudieron en su computadora poner la radio. Sí, hermano, y usted sabe que en México, eso es, hermano, hay persecución. Estamos hablando en la zona de Chiapas, en la zona de Villahermosa, Tabasco, que ahí es muy delicado. Hay persecución. Entonces, nosotros podemos, con la ayuda del Señor, entrar en otra dimensión de la multiplicación. ¿Cuántos creen que podemos multiplicar la palabra? Este domingo comiencen a grabar sus mensajes. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Y cuántos? Graben todos los que quieran. Y después los suben a la radio
y cuando usted esté comiendo, ¿sabe qué? Usted va a estar predicando. Cuando esté durmiendo, usted va a seguir predicando. Y cuando usted ya haya partido la presencia de Dios, seguirá predicando, hermanos.